Buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta su clase número 2 de Discipulado nivel 3. Pues nuevamente es para mí un privilegio darles la bienvenida, es para mí un privilegio estar con ustedes nuevamente. Y pues ya la lección anterior estuvo con nosotros el maestro Berardo y pues así estaremos, ya les habíamos dicho que estaremos alternándonos las clases y pues aprendiendo juntamente con ustedes y recibiendo todo lo que Dios nos da, porque en cada lección Dios nos da algo también a nosotros los maestros. Y pues bueno, sean bienvenidos una vez más, recordándoles que siempre nos dejen su presente allí en los comentarios para saber que estuviste en la clase, que la tomaste y poder tomar asistencia. Así que te invito allí a ponernos presente o si tienes alguna pregunta, algún comentario, pues también te invitamos a que ahí mismo nos las hagas saber y con mucho gusto estaremos contestando tus preguntas o viendo tus comentarios. Así que te invito a que no te pierdas tus lecciones, son de gran valor y cada vez que estamos en una lección nueva, pues Dios nos habla de algo nuevo, de algo diferente. Yo, aunque estas clases las he tomado varias veces, las he dado varias veces, pero cada vez que la voy a dar, el Señor me sorprende porque, eh, pues no sé, yo aprendo algo nuevo en esa clase, te digo, aunque ya la haya repetido otras veces y creo que va a ser lo mismo contigo. Así que te invito a que no faltes en tus clases. Si no puedes en este tiempo, eh, tómala después, no importa, acomódate a tu tiempo, pero déjanos saber que la tomaste allí, por favor. Pero mira, yo quiero invitarte a que nos pongamos en manos del Espíritu Santo. Así que te invito si puedes cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde, noche ya. Gracias, maravilloso Espíritu Santo de Dios, porque sé que estás aquí con nosotros, porque sé, Señor, que donde estemos, Señor, compartiendo tu palabra, donde nos reunamos dos o más en tu nombre, Señor, ahí estás tú, Padre bendito, y creemos que aquí estás tú, mi Señor, y por eso en esta noche te invitamos, Señor, a que vengas a este lugar, donde quiera que esté cada uno de los alumnos, Señor, aquí donde está tu sierva, Señor, está tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos de principio a fin en esta clase para que vengas tú, Señor, tomando el control de toda palabra que se hable aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que vengas trayendo paz y descanso a los corazones y a las vidas de mis hermanos, Señor. Y así que mi Dios, en esta noche te pedimos que te quedes aquí, Señor, con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, les decía que ya estamos en la lección número 2 y es la experiencia del creyente. Ese es el nombre de nuestro tema. Y pues recordándote solamente que en la lección de preparación para pasar a este nivel 3 de discipulado se enseñó sobre la diferencia entre persuasión y experiencia. Y mientras que las personas pueden ser persuadidas o convencidas para empezar a creer en Dios o en Jesucristo, lo que hará la diferencia en la vida de las personas es la experiencia. Eso es lo que vendrá siendo. Ya pasamos ahí del convencimiento a la experiencia. Y pues vamos a aprender sobre esto, sobre la experiencia del creyente. La experiencia traerá la conversión de lo que la persona era antes de conocer a Cristo a lo que ahora en Cristo tal persona es. Esto es la experiencia con el poder del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a ir obteniendo esa experiencia y es la que definitivamente nos va a hacer tomar esa gran decisión que ya no vendrá solo por convencimiento, sino por la experiencia que tengamos, te repito, con el Espíritu Santo. Y vamos a recordar este pasaje bíblico que es Primera de Corintios 2:4 y dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, y como ya explicamos, pues podemos dar clases, podemos hablar a personas y podemos hacer que se convenzan que de lo que les estamos hablando,
podemos convencerlas de que crean en Jesús. Y bueno, aparte yo te decía, con esa medida de fe que Dios nos da para creer en Jesús, podría ser, pero lo que hace que una persona de convencida pase a convertida, pues es cuando ve ya el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios ya manifestado en sus vidas a través de esas experiencias que como cristiano ya comenzará a vivir a través del Espíritu Santo. Pero también la experiencia es lo que hay veces que el que ya es creyente en Cristo tiene que pasar para que siga siendo transformado hacia la perfección. Esto es, el que tú sigas adelante como creyente tiene ese propósito, no, como te dije, no de persuadirte solamente, sino de que seas convertido, pero Dios tiene el propósito de que tú sigas creyendo, que tú sigas avanzando, que tú sigas dejando que Dios te ayude para que seas transformado hacia la perfección que nos pide Dios. Es verdad que perfecto pues solo Dios, ¿verdad? Pero nosotros vamos a perseverar en lo que nosotros esté para ir a esa perfección hasta el día que llegue nuestro Señor Jesucristo, que Él será el que realmente nos perfeccione. Pero mira, habrá algunos que serán persuadidos o convencidos de eso, pero habrá quienes necesitarán una experiencia, ya que todos los que hemos sido salvos o justificados, Dios nos lleva en continuo proceso. Podemos quedarnos en ese nivel que dijimos de, ok, ya me enseñaron que esto, que el otro, ya recibí a Jesús y estoy bien. Creemos que estamos bien, pero te repito, necesitamos esa experiencia con el Espíritu Santo de Dios, porque es eso lo que eh, nos ayuda a seguir adelante, a que nuestra perspectiva crezca, a que nuestro anhelo por seguir conociendo de Dios y ver ese poder, ver lo que Él hace manifestado es lo que nos motivará a seguir adelante. Mira, Romanos 8:30 nos dice, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Fíjate qué bonita palabra. Aquí hay 4 fases de lo que Dios hace con una persona. En este solo texto que vimos, Dios hace ahí, vamos a ver 4 cosas que Dios hace en una persona. Inciso A, los predestinó. Aquí no hay un proceso de tiempo, ya que está fuera del concepto de tiempo, es decir, solo existe en la eternidad. Y fue en la eternidad donde Dios nos predestinó a nosotros para esto que comenzamos a vivir en los caminos de Dios. De antemano Dios ya tenía un plan para nosotros. Nosotros siempre hemos estado en los planes de Dios, siempre hemos estado en la mente de Dios, aún desde la eternidad, es donde Dios habita. Dios no habita en el tiempo como nosotros, Dios habita en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido, Dios siempre ha existido. Él no tiene un principio ni tiene un fin. Y nosotros siempre, te repito, siempre hemos estado en su amor. Así que la predestinación es una afirmación del amor redentor de Dios. Jamás hubo un momento siquiera antes de la creación cuando Dios no haya mostrado amor por su creación. De esta manera Dios muestra su amor por su creación. Nosotros antes de recibir a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, pues éramos su creación. Pero cuando venimos a recibir a Jesús y a ser el Señor de nuestras vidas y así de todo corazón, pues pasamos a ser sus hijos. Pero Él siempre antes de esto, te repito, desde la eternidad, Él ya nos había predestinado. Otra cosa que vemos que Dios hace en una persona es que los llamó. Ahí podemos ver que los llamó, el inciso B. Y aquí sí puede haber un proceso en alguna persona. El llamado de Dios puede o pudo haberse tomado algún tiempo.
Y te doy un ejemplo, Jeremías. Algunos eruditos sugieren que su llamado y nacimiento tuvieron lugar al mismo tiempo y que la actividad profética comenzó muchos años después. Esto es, hubo un tiempo que Dios llamó a Jeremías, pero pasaron años, tuvieron que pasar años para que él empezara a ejercer su llamado. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. El inciso C nos habla de que los justificó. Aquí también puede haber sido un proceso de tiempo en el cual tal persona llegó a recibir la salvación, en el momento en el que se entrega totalmente a Cristo. Dios nos justifica a través de la salvación, a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y cuando nosotros creemos entonces de todo corazón en Él y recibimos su sacrificio en nuestras vidas, lo hacemos Señor y Salvador, entonces Él nos justifica de nuestros pecados, es decir, nos borra todos nuestros pecados y como empezamos de cero. En realidad es que Dios nos ve ya a través de su Hijo Jesucristo, ya sin pecado, ya sin mancha. Así que el Señor hace esto también en nosotros. Y aquí es cuando realmente inicia la experiencia, cuando empezamos a adquirir esa experiencia, cuando empezamos a vivir algo diferente, cuando empezamos ya realmente dejando que Dios nos transforme, que Dios transforme nuestras vidas. Aquí realmente es cuando comenzamos a vivir esta experiencia con Dios. Y otra cosa que Dios hace con una persona es que los glorificó, dice allí, los glorifica. Perdón, aquí es después de que la persona de haber sido salva, de haber recibido a Jesús, continúa un proceso de transformación de gloria en gloria. El Señor quiere llevarnos a un nivel de honor muy alto, un nivel espiritual muy alto como sus hijos. El Señor quiere que vayamos en continuo crecimiento y yo te decía, al recibir a Jesús, al ser justificados, ahí arranca nuestra experiencia y en este, ¿cómo te diré? Intento de nosotros o que nosotros nos propongamos seguir cambiando, dejarnos cambiar, dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Entonces Dios se va agradando de nosotros, Dios nos va poniendo más retos, te decía yo, niveles más altos para Dios, para nosotros. El que nosotros tengamos ese deseo y ese anhelo de seguir creciendo en el conocimiento de Él, es el Señor, se agrada como no tienes una idea. Y el Señor entonces lo que quiere, yo te decía, es honrarnos a nosotros también de esta manera. Y a la vez nosotros somos los que ganamos porque yo te decía, vamos creciendo en este nivel espiritual, a un nivel espiritual mucho más alto y cada vez el Señor nos va llevando de gloria en gloria. Y esto es lo que Dios puede hacer en una persona después de que ya somos justificados. Y mira, miremos lo que dice segunda de Corintios 3, 17 y 18 y dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. Hablamos de lo mismo. El Señor cada día más bien quiere que cada día nosotros vayamos pareciéndonos más a Él, que seamos su reflejo de Él. ¿Cómo nos vamos a ir pareciendo más a Él? Pues en ese cambio, en ese cambio de actitud, de carácter, al ir adquiriendo nosotros habilidades nuevas cada día, transformarnos desde adentro, nuestro corazón, de adentro para afuera. El Señor quiere que nosotros seamos transformados a su imagen.
Imagínate lo que Dios espera de nosotros, pero sí lo hace el Señor, sí nos ayuda a que nosotros podamos ser transformados cada día más. Y mira, la enseñanza de hoy pues es esta, la experiencia del creyente entonces tiene inicio en el momento que se entregó a Cristo por completo, al 100%, sin reservas, porque a veces hay personas que dicen haberse entregado a Cristo, pero su actitud sigue siendo la misma de antes y no se ve ni un cambio positivo en su vida. Pero cuando a raíz de entregarse a Cristo ya se empieza a ver un cambio y esa persona está luchando, está por cambiar, por dejar malos hábitos, pues esta persona entonces da testimonio de que ya tiene a Cristo en su corazón, de que se entregó al 100% sin reservas a Jesucristo. Entonces, y esta persona experimentó el nuevo nacimiento evidenciado por estos cambios que te mencioné. Por eso dice la palabra, mira, en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pues Él nos da un nuevo nacimiento y como recién nacidos tenemos que ser enseñados desde lo más básico y luego a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue. Si nos dejamos guiar por Cristo y por lo que nos enseña la iglesia, entonces podremos estar viviendo plenamente en ese nuevo nacimiento. Ya podremos estar dejando ya poco a poco las cosas viejas, las que no nos ayudan, las podremos estar dejando con la ayuda de Dios, precisamente por eso, porque Dios nos da un nuevo nacimiento, una nueva criatura en Jesucristo, y es por eso que debemos de seguir anhelando parecernos cada día más a Dios. Ahora vamos a ver 3 de las experiencias del creyente después de esta primera, en la que experimentamos conversión, las cuales tienen fundamento bíblico. Es decir, ya miramos una experiencia donde se experimenta la conversión de la persona, los cambios de actitud, de carácter. Ahora vamos a ver otras 3 experiencias del creyente después de esta primera. La primera experiencia, número 1, la experiencia de reconocer la voz de Dios hablando personalmente a cada creyente. Yo no sé quién ha tenido esa experiencia maravillosa de reconocer la voz de Dios, hablando personalmente, porque Él lo hace. Él habla personalmente porque para Él cada uno de nosotros somos únicos, somos especiales, somos diferentes de los demás y Dios habla de diferente manera a cada creyente. Pero, mira, en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos como Dios les habló directamente a muchas personas de diferentes maneras. Por lo tanto, podemos entender que Dios puede hablar al creyente directamente a través, y vamos a ver a través cómo. Yo al final, espero no se me olvide, te voy a contar mi experiencia, cómo yo oí la voz del Señor. Espero que no se me olvide. Pero vamos a ver cómo el Señor habla al creyente. Y uno de los puntos cómo el Señor habla al creyente es a través de sueños. Y vamos a ver un ejemplo bíblico. Mateo 1:20 nos dice, ¿ya había pensado hacerlo así? Cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué está hablando aquí? Aquí está hablando cuando María quedó encinta y José, pues como no había tenido nada que ver con ella, pues él decidió alejarse, decidió dejarla. Él pensó alejarse posiblemente cuando nadie lo viera, posiblemente en la noche, no sé. Pero él sabía, en el fondo de su corazón, él sabía que si él se alejaba de María,
pues la iban a matar a pedradas, porque eso es lo que se hacía con las mujeres que salían embarazadas sin esposo, y con las adúlteras y no sé cuántos más, pues apedreaban. Él sabía que eso iba a pasar con María y algo en su corazón le decía pues que debía quedarse, pero también él quería, pues dijo, pues ese hijo no es mío, pues yo me tengo que alejar. Él quería, y cuando el ángel del Señor pues le habló en la noche en sueños y le dijo que no tuviera miedo de recibir a María, que lo que María, que el bebé que María traía en su vientre, pues había sido engendrado o concebido por el Espíritu Santo. Entonces José decidió quedarse y el resto de la historia creo que ya lo conocemos, ¿verdad? Pero así el Señor le habló en sueños. Eh, muchas veces nosotros vamos a tener sueños. No todo el tiempo son de Dios, no todo el tiempo es que quiera decir algo, pero hay que pedirle al Señor el discernimiento y para saber cuando el Señor nos está hablando a través de sueños, porque esta es una de las maneras que Él habla al creyente. Otra de las formas que Él habla es en visiones. Yo he tenido esa experiencia tanto en sueños como en visiones que yo he tenido, pues no sé, esa maravillosa oportunidad de que Dios me hable, y son visiones que puedes estar despierto y te está pasando así como una película de lo que el Señor te quiere hablar. Y esto fue lo que pasó aquí en este ejemplo bíblico que está en Hechos 10, del 10 al 15, donde nos dice la palabra. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que descendía a la tierra algo parecido a una gran sábana bajada por las cuatro puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves, y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La voz le habló de nuevo y le dijo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú. Sabemos que en el Antiguo Testamento, pues los judíos no comían bueno, algunos animales no lo comían, no comían algunos, pues reptiles. Había algo en la ley en la ley judía que les prohibía comer ciertos animales. Entonces Pedro empezó a tener esta visión y donde le decía una voz, la voz, él identificó la voz del Señor: come, come. Y Pedro dijo: no, yo nunca he comido, Señor, yo nunca he comido eso. Y el Señor le decía: levántate, Pedro, y come. Y Pedro decía: yo nunca he comido nada profano ni impuro. Y dice aquí que la voz que le habló de nuevo le dijo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Sabemos hoy en día que los alimentos son purificados a través de la oración. Después del Señor Jesucristo, todo cambió. Aquí el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro: Pedro, hoy esto ha cambiado, hoy esto ya no es lo mismo de antes, pero también se cree que se refería a Pedro, que Pedro creía que la salvación era solo para los judíos, pero se cree también que les decía que el Señor le estaba diciendo que ya no era solo para los judíos, sino que ya era la salvación para todo el mundo. Entonces, Dios muchas veces nos va a dar visiones, nos va a hablar, y nosotros tenemos que orar para que tengamos esa visión bien enfocada, para que tengamos todos los sentidos listos para recibir, el oído bien aguzado para escuchar la voz de Dios, nuestros ojos, para las visiones que el Señor nos va a dar. Pero obviamente estamos hablando de nuestros sentidos espirituales. Y mira, vamos al otro punto sobre esto mismo, sobre la experiencia de reconocer la voz de Dios. El Señor también habla en profecía.
Esto es el Espíritu Santo hablando a la persona a través de un siervo o sierva de Dios, diciéndole lo que Dios dice. Y tenemos aquí Hechos 13, del 1 al 3, que nos dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, estaban, que se había creado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo también estaba. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Había cristianos allí en la iglesia en Antioquía, y dice la palabra, un día que estaban ministrando allí al Señor, pues el Señor les dijo allí a los que estaban ministrando, a los hermanos que estaban ministrando, eran maestros, aquí como nos dice, profetas y maestros, les dijo el Señor que apartaran a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los había llamado. Esto es profecía. Y el Señor tenía un llamado para Saulo, que después sería Pablo, y para Bernabé, y el Espíritu Santo allí habló, como el Espíritu Santo suele hacer cuando estamos en grandes reuniones, alabando y adorando a Dios. Allí el Espíritu Santo habló en profecía y dijo a estos, apártenmelos porque tengo un propósito grande para ellos. Y la mayoría conocemos el gran propósito que Dios tenía para Pablo, la gran misión, la gran comisión, porque fue después de que ya el Señor llamó a Pablo, que el evangelio se empezó a regar para todas partes del mundo. Antes de que el Señor muriera y antes de Pablo, el evangelio estaba como concentrado allá en las tierras de allá, pero a raíz de que el Señor muere, pues Él deja la encomienda de que fuéramos por todo el mundo, predicando el evangelio, y esa fue la comisión que Dios le dejó a Pablo en profecía. Fíjense qué maravilloso. Hoy como que no sé cómo siento que estamos medios incrédulos a todas estas cosas, pero es una realidad. El Señor habla de esta manera y el creyente, pues tenemos que trabajar en esto para poder discernir la voz del Señor. Pero dado que hoy en día ya tenemos la palabra de Dios escrita, todo sueño, toda visión y profecía deberá de ser probada a la luz de la palabra de Dios, que es la Biblia. Antes el Señor, pues era muy común que hablara así como esto que mencionamos. Y te repito, lo sigue haciendo, sí lo sigue haciendo. Pero antes no tenían las escrituras como nosotros las tenemos. Hoy el Señor nos da un sueño y nos vamos a la Biblia. Nos da una profecía y nos vamos a la Biblia, porque todo está allá en este libro bendito que Dios nos dejó, su palabra, todo está aquí. Entonces todo es venir a la Biblia y ver si lo que me profetizaron está allí, que dice el Señor, y podemos comprobar si en realidad es palabra de Dios. Y mira, por lo tanto, la voz de Dios se podrá distinguir más directamente y más seguido a través de la Biblia, como yo te decía, de la Biblia, de la palabra de Dios ya escrita. Otra forma que Dios habla al creyente es en enseñanza y predicación. Esto es para todos los creyentes que llegan a la iglesia para escuchar la predicación o enseñanza. Dios les habla personalmente. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia que llegan el domingo o el jueves. Ahorita Iglesia de Todas las Naciones tiene servicios domingos y jueves. Yo no sé quiénes de ustedes llegan al servicio dispuestos a recibir la palabra, lo que Dios tiene para nosotros, pero muchas veces nos sorprendemos porque la predicación que nuestra pastora está compartiendo o algún otro predicador de la iglesia, y pareciera que está hablando de uno, de mí o de ti, no sé, parece, pero personalmente Dios te está hablando como si, o a través de la pastora, como si alguien le dijo a la pastora tu vida, o como si alguien le dijo a la pastora
o al siervo de Dios que está compartiendo en ese momento, como si alguien le platicara tu vida, lo que ha pasado o lo que estás pasando, y a veces nos sorprendemos. Y ha habido personas, sí lo creo, que ha habido personas que se han molestado porque piensan que alguien, como te decía yo, que alguien fue con nuestra pastora o con el ministro del momento y le contó tu vida. Yo no sé si les ha pasado, pero sí, sí, a mí sí me ha pasado. Como que Dios me está hablando directamente ahí y a veces siento hasta que me mira el predicador. Pero en realidad no es ni la pastora ni el predicador que esté, nadie, no es nadie, es Dios hablando a la vida del creyente a través de la predicación, aún a través de la predicación, de las enseñanzas, de las clases, de lo que sea. Allí el Señor le habla a cada creyente y te vuelvo a decir, lo hace personalmente, porque lo que tú agarraste como que se están dirigiendo a ti mismo, no va a ser lo mismo para el que está a tu lado, no, es que esa palabra Dios tenía para ti y al que está a tu lado también le va a dar palabra, pero lo más probable es que sea algo diferente a lo que te está dando a ti. Entonces, esa es la manera en que Dios, esa es la experiencia de reconocer la voz de Dios hablando personalmente a cada creyente, cuando reconocemos que Dios está hablando a nuestras vidas, que Dios está enseñándome algo, Dios me está diciendo, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo, yo sé tus anhelos, yo conozco todo de ti, porque es una realidad. Y el Señor diciéndonos, aquí estoy. El Señor se hace presente a través de esta manera, de la enseñanza y de la predicación. Y nos vamos a sorprender muchas veces. Vamos al otro punto, al número 2, que es la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. El creyente en Cristo debe de procurar ser lleno del Espíritu Santo. Fíjate bien, debe de procurar porque es un mandato de Dios. Y si no procuramos, ¿qué crees? Estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. Esta es una experiencia, no solamente un entendimiento de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa es que nos cuenten, una cosa es que nos digan, como yo ahorita te puedo decir que es maravilloso, la experiencia de la llenura del Espíritu Santo es maravilloso, pero cuando tú lo experimentas, tú vas a decir, es que es verdad. Si tú ahora lo dudas, cuando tú tienes esa experiencia, dices, es que es verdad, es que la hermana se quedó corta al decir que es una experiencia maravillosa lo que se vive cuando se es lleno del Espíritu Santo. Mira, Efesios 5:18 nos dice, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes todos han tenido la experiencia de vivir un encuentro y en otras ocasiones yo se los he dicho y lo diré siempre, que el estar allí es una probadita de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, que cómo podemos nosotros vivir siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando ponemos atención a la comparación que hace la palabra del estado de ebriedad con la llenura del Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de entender esa experiencia. Y aquí vamos a notar estas características. Hay un cambio de comportamiento. Ahorita te voy a explicar un poquito más. Hace lo que sin la experiencia no haría. Se da a conocer a los que lo rodean. Mira, hice unos apuntes yo, te los voy a leer. Aquí nos dice, no os embriaguéis. A ver, aquí dice no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Y es lo mismo, esta es otra versión, no os embriaguéis con vino y lo que sigue. En este texto, a la par de contrastar la embriaguez con la llenura del Espíritu Santo, hace una comparación. Y esta comparación se refiere al control o dirección. La persona ebria es sometida al control del alcohol que ha consumido y su comportamiento
pues es obvio, ¿no? Es diferente al que tiene cuando no ha consumido alcohol. Como consecuencia de ello, piensa y actúa de manera diferente a la conducta normal. Yo no sé si ustedes han observado a alguien, un borrachito, vamos a decirlo de esta manera. Si lo conocen, van a ver su comportamiento cuando ha consumido alcohol y conocen su comportamiento cuando ha consumido alcohol. Cuando ha consumido alcohol, hace cosas que en su sano juicio no. Hay personas que en su sano juicio ni saludan. Y cuando andan borrachitos, platican y son lo más sociables del mundo. Pues de igual modo, la persona que está llena del Espíritu Santo está bajo el control de dicho Espíritu Santo y también actúa de manera diferente a la conducta normal. Y es lo que estaba pasando ahí en ese texto que ahorita vamos a leer. Mira, bueno, lo leemos de una vez. Hechos 2, 1, 4 y 12 al 13 dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban qué significa todo esto. Pero algunos burlándose decían, es que están borrachos. Aquí en Hechos 2 es cuando se cumple la promesa que, que, que Dios había hecho ya desde Joel, y el Señor Jesús también les dijo que iba a enviar a otro consolador, a otro igual que él. Y es cuando se cumple esa promesa de la venida del Espíritu Santo. Y aquí dice que se posó sobre todos los que estaban allí como lenguas de fuego y todos empezaron a actuar de una forma que algunos interpretaban como que estaban borrachos. Algunos decían, no, es que están borrachos estos. Y no podía ser, porque algunos dijeron, no, no puede ser, porque a esta hora del día no es posible que estén borrachos. Pero cuando el Espíritu, empezaron a actuar de manera diferente fue cuando ya el Espíritu Santo ya los había llenado, ya se había posado sobre ellos. Fue de manera que parecían borrachos. Y aquí la escritura, por eso hace esta comparación o esta analogía porque se ven los cambios de comportamiento con la llenura del Espíritu Santo. Mira, algo más que quiero decirte del Espíritu Santo es importante indicar que la llenura pues no es una opción, sino un mandato de Dios para que todos podamos ser bendecidos a través de esta persona. Una persona que es llena del Espíritu Santo bendice a muchos más, bendice a todos los que están a su alrededor. El ser llenos del Espíritu Santo se trata de algo que se repite y que debe ser continuamente, continuo y permanente en la vida de un cristiano. Nosotros debemos de vivir siempre llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es mostrar un carácter semejante al de Cristo, mostrando el fruto del Espíritu, según nos dice ahí en Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego nos dice, y contra tales cosas no hay ley. Así quiere el Señor, así nos manda el Señor que vivamos, que tengamos este fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque es el fruto, más bien es el carácter de Cristo. Y el Señor nos dice que vivamos siempre llenos del Espíritu Santo. Vivir siempre llenos del Espíritu Santo también se manifiesta en una vida de adoración, en una vida de alabanza, de agradecimiento hacia Dios. Alguien que vive lleno
del Espíritu Santo, tú lo vas a ver y es una persona que nunca en tu vida lo vas a ver enojada, que nunca en tu vida vas a ver una grosería o algo de su parte, una persona que es paciente, así como nos dice Gálatas 5, 22 y 23, es una persona que tiene los 9 elementos del fruto del Espíritu Santo y el Señor nos dice que pues que debemos anhelar nosotros, que debemos perseverar en ese fruto, que debemos trabajar. Lo contrario a esto podríamos decir, pues muchas personas dicen, pues ya conocen mi carácter y se aguantan. Y eso es pues ya quedarse en la antigua forma de ser y no estar trabajando en lo que Dios quiere ahora como nuevos creyentes, como nuevas criaturas. La experiencia de la llenura del Espíritu Santo pues se va adquiriendo también si nosotros hacemos el hábito o la disciplina de leer la palabra de Dios, de orar, de ayunar. Tengan por seguro que el fruto del Espíritu Santo se va a ir desarrollando en nosotros, nos va a ir llenando el Espíritu Santo a medida que nos alimentamos nosotros de la palabra, que no faltamos a la iglesia, a las prédicas, nuestro espíritu se va a ir llenando y dejamos menos cosas para lo negativo. Esto es la llenura, esto es vivir lleno del Espíritu Santo o bendiciendo a todos los demás, primeramente a los de nuestra casa. El Señor nos llama a que seamos bendición para todos de esta manera. Y esta es la experiencia, el irnos llenando del Espíritu Santo y sentir y obrar de acuerdo a esa llenura, obrar de acuerdo a como que Dios mismo está dentro del creyente. Yo te decía, nuestra pastora dijo el otro día, muy cierto, dijo, cuando vamos a encuentro, es como si Dios nos baja un pedacito de cielo, cuando nos muestra un poquito de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Si tú no has ido a encuentro, no te pierdas la experiencia. Y punto número 3, es la experiencia de reconocer el llamado de servir a Dios. Mira, la gran mayoría de creyentes empiezan a servir a Dios por muchas razones, pero la razón fundamental de servirle al Señor es tener la experiencia de entender que Dios le llama a servir. Todo creyente es un rey y sacerdote y habrá un momento en la vida del creyente en el que entiende que Dios le ha llamado a hacer alguna obra con el don que Dios le haya dado. Hemos repetido en otras ocasiones que todo creyente mínimo tiene un don que Dios ya le dio y a medida de ir adquiriendo esta experiencia de estar en el poder de Dios, de lo que Él hace y de avanzar con Él, pues Él nos puede ir dando más dones. A cada creyente nos da según nuestras capacidades. Hay quienes a lo mejor algún creyente se puede quedar con un don, con el don inicial que le dio Dios. Hay quien desarrollará muy bien ese don y Dios le dará otro, o dos, o tres, o muchos dones Dios le dará, porque el Espíritu da según, te refiero, las capacidades y como Él quiere. Él reparte como Él quiere, pero nosotros podemos pedirlos. ¿Por qué no? Pero Dios nos llama a servir a su obra con ese don que Dios te haya dado. Y la experiencia del llamado puede suceder de varias maneras. Te voy a compartir poquito, rapidito, como yo entendí el llamado del Señor. Yo ya tenía un tiempo en los caminos del Señor y pues yo me gozaba en las prédicas, en las enseñanzas y me sentaba hasta enfrente y nadie me movía de ahí porque yo no me quería sentar atrás para que no me distrajera nadie, pero, perdón, llegó el día en que nuestra pastora dijo, pues tenemos que servir. Me cayó como un balde de agua fría porque yo dije, ¿y mis clases? Las podrás tomar, pero en otro momento, pero ahora hay que servir porque vamos a abrir salones para niños y ¿qué crees? Dios me dijo que te pusiera y yo, híjole, niños, pero bueno, y estaba con niños y le echaba las ganas, pero mi carácter allí iba poco a poquito siendo moldeado, pero todavía no entendía yo que Dios me había llamado para compartir
clases. En ese momento eran los pequeñitos. Y estábamos en un instituto bíblico, que no era ahí en la iglesia, y un hermano le dijo a mi esposo, mi esposo le platicó que yo estaba con niños en la iglesia, y ese hermano le dijo a mi esposo, fíjate que hay un instituto para prepararnos, dijo, porque había también hombres y mujeres, dijo, para prepararnos para enseñar a los pequeños. Dile a tu esposa si quiere ir. Y me dijo mi esposo. Y yo, pues como yo ni quería ser maestra de niños y como yo decía que ni era maestra, pues no le hice caso. Pero había una célula enfrente de mi casa y la siguiente semana voy a esa célula y ahí llega otra persona, era una alumna de ese instituto y me invita. Es que es un instituto donde puede aprender para enseñar a los pequeños. Y, dije, Señor, pues eres tú que me estás rodeando, que me estás llamando. Pues me fui a estudiar para poder enseñar a los pequeñitos mejor. Dios fue haciendo que el amor me fuera naciendo a mí en mi corazón por los pequeños. Cuando me cambiaron ya de ahí después de 5 años y que ya tenía que enseñar a los adultos, pues me costaba también, pero era el llamado que Dios me había hecho, enseñar a grandes y a pequeños. Y te lo digo, me preparó desde un inicio porque estando yo en esa escuelita y preparábamos clases, y una vez el Señor me dijo, yo traía mis clases y el Señor me dijo, agarra tus clases, aquí en mi mente me dijo, y vete al parque y vas a compartir esa clase. Y yo, no, ¿cómo crees, Señor? Y me hacía la que no, y lo enrollaba y me lo llevaba. Fui al parque y nada que compartía. Y me venía otra vez con mi hojita. Y al otro martes, porque era un martes también, la reunión de los adultos mayores era. Pero yo dije, pues me va a poner a compartirle a los niños. Y me decía otra vez, y bueno, me fui y empecé a compartirles a los niños pequeños, y sí, pero el Señor otra vez me decía, agarra tu clase y vete, pero el Señor quería que les compartiera a los grandes. Me costó tanto, pero el Señor así me hablaba y así me decía, y yo allí entendí que la salvación era tan importante para los pequeños como para los grandes, para los adultos. Entonces yo acepté el llamado que Dios me hacía, a la enseñanza, y me preguntan cuál es tu vocación, cuál es tu principal vocación en la iglesia, tu principal llamado. Y yo siempre digo que es la enseñanza, porque así me lo hizo saber el Señor. El Señor me habló de una forma especial, y esto que vimos antes lo meto acá, pero estaba acá dentro de la voz de Dios, pero lo metí aquí porque todos en alguna ocasión pues tendremos que hacer caso al llamado del Señor, al llamado que el Señor nos ha hecho a servir en su obra, con ese don que nos haya dado y con los que nos van a dar. Y ahora sí vamos a ver la experiencia del llamado. Puede suceder de varias maneras. Vamos a verlo rápidamente. Yo ya te dije cuál era mi experiencia. También estaba viendo un texto que en Juan 15:16 que dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Entonces allí tenemos bien entendido que es el Señor el que nos llamó a servir, que no nosotros buscamos al Señor, sino que Él nos buscó a nosotros. Y qué maravilloso es cuando le decimos que sí. Pero vamos a ver estas 3 formas o estas 3 experiencias bíblicas. Un suceso sobrenatural es cuando Moisés y la zarza ardiendo. El llamado de Moisés fue en esa zarza ardiendo, que quizás muchos estén familiarizados. En medio de una zarza ardiendo ahí en el desierto, Dios llamó a Moisés. Dios le hizo su llamado. Gloria a Dios por Moisés, ¿verdad? Que renegando como muchos de nosotros, pero aceptó, recibió ese llamado del Señor. Otro suceso sobrenatural, pues Gedeón y el ángel de Jehová. Gedeón, pues ya sabemos que él se escondía de los madianitas que le robaban su cosecha. Y a simple vista de nosotros podemos decir es que era un miedoso, es que era un cobarde, pero Dios estaba viendo su corazón. ¿Y qué le dice el Señor después a Gedeón? Varón valiente y esforzado.
Eso fue un suceso sobrenatural, este llamado de ellos. Pedro y la pesca milagrosa también, cuando Pedro pues ya había tenido ese contacto con el Señor, pero ya había tenido ese llamado, pero él se regresa a seguir en lo suyo y llega el Señor y en una noche que ellos no habían pescado nada, pues el Señor hace que a través de algo que les mandó hacer y de que ellos obedecieron, que sacaran su red llena de pescados. Un suceso natural también es Saulo siendo arrojado al suelo por una luz. Ese encontronazo que tuvo con Dios que hizo que Saulo cambiara por completo. ¿Qué veo yo aquí? Que muchas veces Dios nos va a llamar y vamos a venir por las buenas, pero muchas veces vamos a venir pues bien forzaditos, así como Saulo. Otra experiencia es un reconocimiento de otro sierva de Dios. Moisés a Josué, por ejemplo, Débora a Barak, Samuel a David, Elías a Eliseo, Pablo a Timoteo. Ellos a través, por ejemplo, aquí, a ver, Josué a través de Moisés, él reconoció a través de él que tenía ese llamado para servir a Dios. Barak, también a través de Débora y todos los que mencionamos aquí reconocieron que a través de estos grandes siervos Dios los estaba llamando y sucede con nosotros hoy en día a través de nuestros pastores, a través de algunos líderes vamos a reconocer que Dios nos está llamando a servirle en su obra, que hay tanta necesidad y también reconociendo la voz de Dios a través de enseñanza o predicación. Vamos a tener esa experiencia en la prédica que la pastora esté predicando o esté enseñando. Allí Dios nos va a hablar y nos va a decir, te necesitamos en la obra porque faltan muchas manos, hay mucho que hacer y hay pocos siervos o pocas manos. Entonces muchas veces allí el creyente va a reconocer su llamado o que Dios lo está llamando a servirle. ¿En qué área? ¿En la área que el creyente quiera o en la área que Dios lo necesite? Muchas veces vamos a querer servirle a Dios en cierta área, solo en cierta área donde yo quiera, donde yo me sienta a gusto y es válido al llegar, pero allí ya estando en el servicio al Señor, te vas a dar cuenta cuál realmente es tu ministerio. Cuando yo estaba en niños, yo me sentía la mujer más feliz del mundo y yo le servía a Dios de todo mi corazón, pero llegó un día en que me dijo nuestra pastora, ese no es tu verdadero llamado o ese no es tu llamado final. Y yo lo entendí con todo el dolor de mi corazón, pues salí de niños y aquí me tienen. Y yo le digo al Señor, Señor, lo que tú quieras, a donde tú quieras. Y pues me ha llevado hasta Mexicali. Yo solo le digo al Señor, sigue dándome fuerzas, sígueme dando esas experiencias maravillosas para que yo no pueda negarme a ningún, a donde me quieras mandar, a lo que me quieras mandar a hacer, para que yo siga siendo obediente. Y bueno, mira, la experiencia del creyente tiene como propósito el continuo crecimiento de su vida cristiana. Ese es el propósito de estas vivencias con el Espíritu Santo, de estas experiencias, pues el propósito es ese, que vayamos creciendo. Como te dije, Dios quiere llevarnos a un nivel muy grande, a un nivel espiritual muy grande, y ese es el propósito, continuo crecimiento de la vida cristiana del creyente y la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Todo tu servicio al Señor es para la iglesia, es para servir a los demás, es estar trabajando continuamente en la obra para que otros sean edificados. Así como el Señor ha trabajado con nosotros y nos edifica, entonces nuestro servicio al Señor va a ser ese. Nuestra experiencia va a ser esa, para llevar al cuerpo de Cristo, que son todos los hermanos, en nuestro caso es Iglesia de todas las naciones, ayudar a todos los creyentes o a los que han llegado después de nosotros o que recién van llegando, a ayudarlos con nuestra experiencia, con esa experiencia que hemos tenido con el Espíritu Santo. Entonces, ayudar que ellos sean también bendecidos, que crezcan también igual que nosotros, porque ese es el propósito de la experiencia del creyente, lo que Dios tiene
para nosotros, un continuo crecimiento en nuestra vida cristiana y pues también del cuerpo de Cristo. Y pues bueno, con esto terminamos nuestro tema. Recordándote, si te quedó duda en algo, tienes preguntas, puedes hacerlas ahí en los comentarios y con mucho gusto estaremos dando seguimiento. Pues muchas gracias por haber estado en esta tu clase. Gracias por este tiempo y agradecemos a Dios infinitamente que nos haya prestado este tiempo. Así en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, te pedimos que nos traigas de nuevo la próxima semana para poder seguir siendo edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y bendecimos a cada persona que ha estado en esta clase y que la estará tomando también después, fuera de tiempo, en el nombre de Jesús. Así que con esto terminamos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.